Buenos días para todos. Mi nombre es Javier Pereira. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante para fisioterapia, que es la debilidad adquirida en UCI. Ahora bien, quiero aclarar que la debilidad adquirida no solamente se da en UCI, también se puede dar en el típico paciente que está hospitalizado, pero tiene una estancia hospitalaria muy larga y entonces también tendría o estaría pasando por un proceso de debilidad adquirida. Entonces, explicando esto, les quiero decir de que en este video les voy a hablar de fisiopatología, con la finalidad de que usted sepa cómo pasa en el organismo y que usted sepa al monstruo que nos estamos enfrentando a nivel hospitalario. Entonces, imagínense un músculo, que tenemos un músculo normal y este músculo normal tiene unos factores externos que me los pueden comprometer. Factores externos como inmovilización, desuso, ventilación mecánica, denervación funcional. Y estos factores me pueden obviamente comprometer la funcionalidad de este músculo. Pero no solamente eso, en publicaciones como la publicación de la revista JAMA y de la American Journal Respiratory Critical Care Medicine, nos dicen que los pacientes hospitalizados tienen alteraciones neuroendocrinas. Y estas alteraciones neuroendocrinas me conllevan que haya una alteración en el catabolismo y anabolismo de nuestro paciente. Y este desequilibrio me afecta tanto el músculo que me lo conlleva a una atrofia muscular. Ahora bien, esto pasaría propiamente en el típico paciente hospitalizado, pero si tenemos un paciente hospitalizado en terapia intensiva, aparte de las alteraciones neuroendocrinas, ¿qué va a tener? Va a estar un paciente que va a estar con reposo prolongado, inmovilización, ventilación mecánica, desuso y todo este conglomerado de afectaciones va a hacer que nuestro paciente en terapia intensiva u hospitalizado va a tener una atrofia muscular. Pero no solamente eso, en publicación del New England y del Physiology nos dicen que el paciente también puede pasar un proceso en donde hay una alteración nerviosa, en donde va a haber una denervación, una degeneración axonal o una disfunción también axonal. Y sabemos que lo que pasa es que si el axón de la neurona se afecta, la conducción nerviosa va a estar afectada y por lo tanto la unión neuromuscular va a estar comprometida. Entonces un paciente que si se le afecta la parte nerviosa, los músculos no van a tener esa contracción de manera correcta. Pero no solamente eso, esta parte de la debilidad adquirida en UCI me genera daños microvasculares. Y sabemos que si tenemos daños microvasculares, el paciente va a tener afectación de la vascularidad y de la oxigenación. Por lo tanto, va a tener hipoperfusión. Y recuerden que esta hipoperfusión, hablando celularmente, me va a conllevar a una disfunción mitocondrial. ¿Por qué una disfunción mitocondrial? Pues sencillo, acuérdense que la mitocondria es esta parte de la célula en donde por medio del proceso del ciclo de Krebs y junto con glucosa y oxígeno, me hacen que el paciente se produzca el trifosfato de adenosín, es decir, energía. Pero si yo le estoy diciendo que tienen una afectación, un daño microvascular que me genera hipoperfusión, ¿qué va a pasar? Pues el paciente no va a tener oxigenación suficiente y por lo tanto no se va a dar el proceso de producir trifosfato de adenosín. Entonces la energía de nuestro paciente va a estar disminuida y por lo tanto la fosfocreatina. Si este paciente no está produciendo suficiente energía, ¿qué va a pasar? Aparecen algo que se llaman las especies reactivas de oxígeno y que esto me va a llevar a nivel celular a apoptosis celular, pero también a inflamación. Entonces fíjense que se vuelve un círculo vicioso en donde nuestro paciente hospitalizado con reposo prolongado, ¿qué va a pasar? No se produce suficiente energía debido a una hipoperfusión y a una disfunción mitocondrial que empieza a haber una producción de las especies reactivas de oxígeno y me generan más apoptosis celular. Pero no solamente eso, fíjense que aquí se les escribe que hay una hiperglicemia. ¿Por qué? En esta publicación que nosotros hicimos en la revista cubana de cardiología, tenemos una célula en donde estas células, recuerden que para producir energía necesitamos glucosa y la glucosa se encuentra en el espacio extracelular. Necesita entrar a la célula. Entonces se va a tener una injerencia el páncreas, principalmente en las células, los islotes de Langerhans, ahí están las células beta y estas células beta son las que me van a producir insulina. La insulina, ¿qué va a hacer? Esta insulina sale del páncreas y va a la célula que la requiera
penetra, por decirlo así, penetra la célula, llega a la célula y dentro de la célula, a nivel intracelular, me va a activar unos receptores que se llaman los receptores SGLT. Esos receptores SGLT, principalmente los SGLT4, son los que van a viajar a la membrana. Viajan a la membrana y se abre, le dice a la membrana, estos receptores le dicen a la membrana, ábranse porque necesito que la glucosa entre. Y cuando la glucosa entra, se va directamente a la mitocondria y junto con la oxigenación en el ciclo de Krebs y otros mecanismos, se produce el trifosfato de adenosín, energía. Pero ¿qué resulta, mis estimados? Esto es algo fisiológico y normal. Pero ¿qué pasa si yo tengo una disfunción mitocondrial? Obviamente, no se está produciendo suficiente energía, no hay suficiente producción de oxigenación. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? La célula le va a decir, pues espera un momentico, yo no necesito tanta glucosa porque no estoy produciendo energía, tenemos un problema en la planta, aquí en la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula no va a recibir la glucosa y la va a dejar en el espacio extracelular. Entonces, por eso que me aparece una hiperglicemia. Pero acuérdense que esta hiperglicemia en el espacio extracelular me puede generar toxicidad. Entonces, lo que va a generar es inflamación. Y la inflamación, junto con la hiperglicemia, recuerden que esta hiperglicemia me genera a nivel vascular una microangiopatía, es decir, me afecta los vasos sanguíneos más pequeñitos. Pero como el organismo es tan inteligente, él dice, este exceso de glucosa no lo puedo tener en el espacio extracelular. Y entonces me los convierte en ¿qué? En adipocitos. ¿Con qué finalidad? De que se vuelvan un poquito más sólidos y aumentar la volemia para que estos adipocitos puedan viajar por el torrente sanguíneo y no dejarlos afuera de la célula. Esto también tiene unas repercusiones metabólicas y que son generadores, este desplazamiento de esta hiperglicemia en forma de adipocitos, de la dislipidemia, de la hipertensión arterial, de la diabetes, obviamente por la hiperglicemia y en efecto la obesidad abdominal. Esto que les menciono va muy de la mano con algo también que nos afecta en la debilidad adquirida en UCI. Es cuando hay una alteración de los iones. Acuérdense que para una contracción muscular nosotros necesitamos el potencial de acción. Y este potencial de acción se da gracias a ¿qué? A la bomba de sodio y potasio. Y estos pacientes que tienen una debilidad adquirida en UCI se da principalmente por una alteración iónica, pero principalmente del sodio. Entonces, si hay una afectación del sodio, la bomba de sodio y potasio para iniciar el potencial de acción no se da de manera correcta. Pero no solo eso, mis estimados. Acuérdense que tenemos bomba de sodio y potasio y tenemos bomba de sodio, potasio y calcio, que es donde se da el pico máximo del potencial de acción y me genera una meseta. Entonces, si yo tengo una alteración iónica, como nos los muestra acá, en esta partecita de la imagen inferior, publicado en la revista Physiology, nos dice que el potencial de acción va a estar comprometido y por ende va a estar comprometido la contracción muscular. Esto que les digo también va muy de la mano con lo publicado con Derde, en donde nos dice que estas alteraciones que yo les estoy mencionando y con esta hiperglicemia que se convierte en adipocitos es lo que me va a reemplazar la estructura muscular, en donde nosotros teníamos unas miofibrillas que estaban muy compactas y me generaban contracción del paciente en su vida cotidiana. Pero luego de un reposo prolongado, fíjense que las células, las miofibrillas, no están tan compactas. Entonces, toda esta debilidad adquirida en UCI va a haber una debilidad, una atrofia y todo esto se va a llenar de adipocitos, es decir, de grasa. Pero no solamente eso, esto me está indicando por estas imágenes histológicas que lo que eran unas miofibrillas pierden su grosor, se llena ese espacio entre las miofibrillas de grasa y que aparte de eso me genera más inflamación, necrosis y fibrosis muscular. Todo esto me va a conllevar claramente ¿a qué? A una disminución de la función muscular. Entonces, nuestro paciente que está con una estancia prolongada va a tener una debilidad adquirida en UCI principalmente por una atrofia muscular y por una disminución de la función. ¿Por qué? Por todos los procesos de que le acabo de explicar, que si usted no tiene energía, no tiene oxigenación, no tiene un buen potencial de acción y está pasando por procesos metabólicos bastante complejos, pues el paciente no se va a poder ni siquiera movilizar por más que él lo quiera. Es por eso la importancia del fisioterapeuta en estas unidades de cuidados intensivos.
Para finalizar, les dejo esta publicación del New England en donde va de la mano con todo lo que les expliqué anteriormente. Nos muestra una imagen en donde vemos una fibra muscular con sus miofibrillas y nos dice que el paciente cuando tiene una debilidad adquirida en UCI asociado a una miopatía, tiene 3 factores principales, por eso les ponen este color más rojo o más fuerte en comparación con estas 3 miofibrillas. Las características de una miopatía vendrían siendo 3. Una que es la afectación vascular y me genera necrosis muscular. 2, el catabolismo, en donde ese catabolismo con el anabolismo hay un desequilibrio. Y 3, la inmovilidad que tiene nuestro paciente. En el punto B nos menciona que es más asociado a una debilidad adquirida en UCI, pero polineuropatía, y que también tiene 3 características, como cuáles: una afectación microvascular que me afecta también la parte nerviosa. 2, es la disfunción mitocondrial. Y 3, la disfunción iónica, principalmente del sodio, como se los mencioné en la diapositiva anterior. Dicho esto, recuerden que es mucho mejor tener un paciente que no tenga debilidad adquirida en UCI versus un paciente que sí la tiene. Un paciente que sí tiene debilidad adquirida en UCI o en estancias hospitalarias prolongadas es un paciente que va a tener más riesgo de mortalidad, mayor estancia hospitalaria y mayor complicaciones. Por lo tanto, nuestro accionar es súper fundamental en este tipo de pacientes como tal. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido, que les haya gustado. Si tienen dudas, les dejo mis redes sociales y mi correo, y cualquier cosa será un placer guiarlos. Fue un placer. Hasta luego.